Paz a vosotros, hermanos. Para este sábado 11 de marzo de 2023, el tema que nos corresponde lleva por título "Y Jehová le cerró la puerta". La lectura base se encuentra en Génesis 7:16 y dice: "Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta". El objetivo, darnos cuenta de que la paciencia y misericordia de Dios tuvo y tiene un límite. Hermanos, esta cita es pequeña, es muy corta, pero tiene un significado muy especial, tiene profundidad para que nosotros podamos trabajar en el texto y entender lo que el tema nos está enmarcando. Primero, hermanos, yo encuentro dentro de este texto que menciona de dos formas o dos maneras especiales la gloriosa voluntad de nuestro Dios. La primera de ellas dice: "Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron". Esta parte para mí es muy interesante porque vemos en Génesis 7 cómo nuestro Dios le había ordenado ya a Noé que él metiera al arca los animales limpios y los animales inmundos que nuestro Dios había ordenado. Sin embargo, aquí vemos una expresión bien interesante, como que da a entender que no fue Noé el que fue a los lugares distantes o lejanos a buscar a los animales para traerlos al arca, sino más bien que ellos vinieron. Y esta parte, hermanos, nos enseña de manera hermosa la voluntad de nuestro Dios. Cuando Dios ordena algo, las cosas se cumplen, incluso los animales obedecen. ¿Cuánto tiempo tardaron para caminar o emigrar desde los distintos lugares en donde estos animales se encontraban? No lo sé. Sin embargo, aquí dice que los que vinieron, vinieron. Y habla de esa voluntad de nuestro Dios. Todo animal que se llegó al arca fue elegido por Dios, y Dios fue quien mueve su instinto, por decirlo así, para que se allegara al arca. No era cualquier animalito. Eso también me queda muy claro, hermanos. Si hablamos de una vaca, por ejemplo, no era cualquier vaca, no era cualquier venado, no era cualquier animal, incluso entre los inmundos. No era, si hablamos de un grillito que llegó brincando, no cualquier grillo, sino los que Dios determinó y en el orden que Él estableció, de 7 en 7, macho y hembra, de 2 en 2, entre los inmundos. Bueno, como Dios había establecido, y de esta manera vinieron al arca, los que Dios determinó. Cada animal que entró en el arca fue movido entonces, hermanos, por la voluntad de Dios. Este texto en poquitas letras nos marca o enseña que la voluntad de Dios se cumple a precisión, y dice el texto claro: como le había mandado Dios. Así como Dios le había dicho a Noé, así se cumplió, y así llegaron estos animales al arca. Eso es lo primero que veo. Lo segundo, porque estamos hablando de que en dos maneras se manifiesta la voluntad de Dios. La segunda manera o la segunda forma: Jehová le cerró la puerta. El arca fue hecha por Noé. Eso ya lo venimos diciendo en cada uno de los temas. Pero quien la gobernó fue Dios. No era Noé quien decidía en qué momento se cerraría la puerta. Y esta parte es bueno que nosotros la tengamos entendida, hermanos. Apocalipsis. Vamos a meternos, hermanos, en la Escritura para poder entender estas partes interesantes. Apocalipsis capítulo 3, en su versículo número 7, dice la palabra de Dios así: "Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre". Esta es la voluntad de Dios. El arca
representó, hermanos, para Noé la única oportunidad de salvación. Esto nos queda bien claro, pero hay que entender, hermanos, que no tenía él la facultad para cerrarla, sino que esta facultad era única y exclusiva de nuestro Dios. Noé hace el arca, pero el arca la gobierna nuestro Dios. Él es el que gobierna la vida nuestra. Nosotros construimos. Nosotros nos llama nuestro Dios a construir. Podemos construir, pero nosotros no somos los que decidimos en nada. Cuando hablamos, por ejemplo, de la evangelización, hay muchos hermanos que no entienden la forma en que opera lo que es el evangelio y la evangelización, y creen muchos que tienen ellos la consigna o la obligación o el deber de transformar los corazones de las personas, y no es así. Nosotros, cuando predicamos el evangelio, a nosotros lo que nos corresponde, hermanos, solo es ir, predicar y hablarles de las verdades de Dios a las gentes, hablarles de todo lo que nos corresponde y hacer nuestro esfuerzo de la mejor manera. Pero dice la Biblia que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso, hermanos, ya no nos corresponde a nosotros. ¿Quiénes son los que se añaden a la iglesia para ser salvos? Eso ya le corresponde a nuestro Señor, que trabaja y conoce el corazón de cada uno de los que se allegan, para ver quiénes sí y quiénes no son aceptos delante de la presencia de nuestro Dios. Entonces esto es igual, hermanos. Aquí nosotros fabricamos, construimos, trabajamos, pero el arca, quien abre o quien cierra la puerta, solo es nuestro Señor. Ahora, hermanos, con lo que les decía ya, el arca representó para Noé la única oportunidad de salvación. Es por ello, hermanos, que él se esmeró y hermanos, entiendo que no desmayó hasta acabarla. Fue un trabajo, para mi entender, demasiado agotador y demasiado largo. Eso nos queda claro. Y sin embargo, él en ningún momento desmayó. ¿Por qué, hermanos? Porque salvarnos cuesta esfuerzo y cuesta sacrificio. Dice el libro de los Hechos, en su capítulo 14. Vamos a llegar más adelante, hermanos, a lo que el objetivo nos está pidiendo. Pero vamos viendo esta parte también hermosa. Hechos, en su capítulo 14 y en su versículo número 22, lo que la palabra de Dios dice. Dice así: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, salvarnos, hermanos, cuesta esfuerzo, sacrificio, incluso tribulación, muchas cosas, hermanos. No es fácil la tarea que Dios le estaba pidiendo a Noé, pero tampoco era pequeño el premio que iba a recibir Noé, que era salvar no solamente su vida, sino la de la familia y de la especie animal que estaba sobre la tierra. Entonces, hermanos, Noé, por su esfuerzo, logró acabar el arca a tiempo. Este punto también hay que resaltarlo bien. Noé, por su esfuerzo, logró acabar el arca a tiempo. Esto a mí me llama la atención. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue que en el preciso instante en que el diluvio vendría, Noé terminó? ¿Por qué? ¿Cómo le hizo Noé para terminar a tiempo esa arca que nuestro Dios te pedía? ¿Será que Noé era rápido para trabajar? ¿Será que Noé no tomó descansos en ningún momento? ¿Cómo es esta parte? Vamos a entenderla. Y quiero que citemos, para que vayamos viendo esto, Primera de Pedro, capítulo 3. Esta parte, hermanos,
Nos va a interesar bastante y podemos hacer que la iglesia se interese en esta parte, porque es una pregunta interesante. Noé acabó justo a tiempo y el diluvio se vino sobre la tierra. ¿Cómo hizo Noé para acabar justo a tiempo? Dice Primera de Pedro capítulo 3 en su versículo número 20 lo siguiente. Primera de Pedro 3:20. Permítanme. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas, fueron salvas por agua. Este texto ya se ha citado, pero ahora quiero solamente resaltar de este texto, hermanos, una parte. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Y aquí, hermanos, el apóstol Pedro hace referencia a algo bien interesante: la paciencia de nuestro Dios. Y esta paciencia, hermanos, es interesante dentro de este texto. Voy a tomar otro y explico esta parte de la paciencia de Dios. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, en su versículo número 38. Dice la palabra de Dios lo siguiente, Mateo 24, 38. Porque como en los días antes del diluvio estaba comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta, esta palabra es interesante aquí, hasta el día que Noé entró en el arca. Hasta, esta palabra es importante. La pregunta: ¿por qué Noé logró acabar a tiempo? ¿O cómo fue que Noé logró acabar a tiempo el arca para salvarse y salvar a su familia? La respuesta es clara: por la paciencia de Dios. Hermanos, Dios no estaba esperando a los desobedientes, porque los desobedientes ya no iban a cambiar. Los desobedientes iban a ir de mal en peor. Así la palabra de Dios nos enseña cuando habla, por ejemplo, allá en Daniel, que dice que ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Incluso ese es el lema de este mes de marzo. Ninguno de ellos entenderá. Dios no estaba esperando a los desobedientes. Dios, a quien estaba esperando, era a Noé. Era a Noé. ¿Y por qué lo esperaba? Porque veía que Noé estaba preocupado por él y preocupado por su familia, y agregaba más cosas y trabajaba en el arca con esfuerzo, sin descanso, dedicado, creyendo absolutamente en lo que la palabra de nuestro Dios le estaba mostrando. Pero ¿y si Noé se hubiera despreocupado, hermanos? Dice en una parte de la Biblia que dice el Señor, pues tarda su promesa, el Señor tarda, ¿sí? Y entonces comienzan todos a emborracharse, a hacer las cosas a su forma. Es triste que nosotros pensáramos de esa manera. Está ya en Mateo 24, 48. Y si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir. Hermanos, es triste esta parte, porque si Noé se hubiera despreocupado y hubiera dicho como aquel siervo malo de la parábola: mi Señor se tarda en venir, y se comienza a despreocupar y a hacer las cosas que quiera, dice el Mateo 24, 50, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe. Y es triste, hermanos, porque la paciencia de nuestro Dios tiene un límite, y nosotros, hermanos, debemos de entender que hay un límite. Lo hemos visto en las enseñanzas de las Escrituras, cuando, por ejemplo, allá en Juan
capítulo 1 dice la palabra de nuestro Dios, y ustedes ya lo conocen claro en su versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, hermanos, aquí hubo un endurecimiento, hubo muchas cosas para el pueblo de Israel, porque no se apercibió y no se preparó a tiempo. Es triste, hermanos, cuando nosotros nos despreocupamos, cuando nosotros de pronto sentimos que el tiempo, pues, tarda mucho para que se cumplan las profecías, tarda mucho para que las cosas lleguen, y de pronto empezamos nosotros a eh, pues menguar nuestra fe, a debilitarnos, a despreocuparnos o a confiarnos. Hermanos, elaborar el arca de nuestra salvación no es trabajo de una hora o de dos o de un día o de un mes. Es el trabajo de toda una vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que nuestro Señor Jesucristo aparezca en las nubes del cielo. Y esa palabra yo creo que Noé la tenía bien clara y nos la podría enseñar de la manera que nos la enseñó el Señor Jesús cuando dice: el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y de eso se trata, hermanos, porque de lo contrario, hermanos, como el pueblo de Israel, era esa acción de tristeza o esa expresión de tristeza que se encuentra allá en Mateo capítulo 23, versículo 37. Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas, y no quisiste. Es triste, hermanos, porque el pueblo se despreocupó y se confió. Tanta fue su despreocupación que el Señor Jesucristo vino y no lo reconocieron. Quienes en realidad, hermanos, estaban esperando la redención o la salvación del pueblo de Israel, como aquel hombre que estaba, aquel ancianito que estaba en el templo y que esperaba precisamente la redención de Israel, cuando vio entrar al Señor Jesús, que lo llevaban en brazos para presentarlo ante nuestro Dios, inmediatamente lo reconoce. ¿Por qué? Porque él estaba, hermanos, en lo que tenía que estar. Él estaba construyendo, él estaba ocupado, hermanos. Cuando nosotros estamos ocupados en las cosas de Dios, reconocemos inmediatamente los tiempos, reconocemos lo que viene. No necesitamos que alguien nos lo diga, porque el mismo Espíritu de Dios opera para mostrarnos las cosas que están sucediendo y que vienen o que están con nosotros. Y esto es lo que sucedió, hermanos, en los días de Noé. Es curioso cuando vemos que el arca ya estaba acabada y entonces el diluvio se desata. ¿Por qué, hermanos? Volvemos a lo que dice Pedro, la paciencia de Dios. Pero esa paciencia de Dios, hermanos, fue hasta que Noé acabó el arca. Para los demás del mundo, las demás gentes que existían, la paciencia de Dios se terminó, porque Él solo esperaba a quien estaba creyendo en Él. Y esto se volverá a repetir, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Dice la palabra de Dios allá en Pedro también, y lo sabemos, que el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Pero ¿a quién se refiere con la expresión nosotros? ¿A todos los que vamos a la iglesia? No, hermanos. Yo entiendo que se refiere a los que estamos preocupados, a los que estamos, hermanos, trabajando, construyendo esa arca de salvación particular que nosotros tenemos que hacer. A eso se refiere. Y por ellos, por aquellos que están haciendo las cosas como Dios manda, es que nuestro Señor Jesucristo no ha venido aún. Y esto, hermanos, debemos de tenerlo bien claro. También Génesis, en su capítulo 19, dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 19. Dice la palabra de Dios en su versículo
número 22. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que allí hayas llegado. Allí está la paciencia. Allí está, hermanos, manifiesta de una manera clara la forma en que nuestro Dios trabaja, su misericordia y su paciencia. Date prisa y escápate allá, porque nada podré hacer hasta que allí hayas llegado. Cuando él llega al lugar que Dios le había dicho allí en Zoar, se viene por completo y se culmina la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Qué era lo que detenía para que la destrucción fuera total? Que Lot aún no llegaba a Zoar. ¿Sí, hermanos? Y esta parte, pues para mí es interesante. Es interesante porque Zoar quiere decir pequeña, hablando de un pueblo particular, de un pueblo singular al que nosotros, hermanos, estamos perteneciendo. Y entonces, hermanos, hasta que todos los que realmente somos de Dios nos afirmemos, hasta allí estará la paciencia. Pero habrá muchos dentro de la iglesia que van a sufrir consecuencias si no a tiempo no se arrepienten, si a tiempo no hacen las cosas que deben hacer. Y esto lo vemos, hermanos, ya para finalizar, allá en Lucas capítulo 13, en su versículo número 25. Y con esta cita, hermanos, es bueno que terminemos también este tema tan interesante. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente forma. Bueno, desde el versículo número 23, Lucas 13 del 23 dice el Señor Jesús, y esta es la expresión de esta historia de Lucas. Y díjole uno: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: porfiad entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. 25. Después que el padre de familia se levantare y cerrare la puerta, y comenzareis a estar fuera, y llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y respondiendo os dirá: no os conozco de dónde seáis. Yo creo que muchos de los que se burlaron de Noé en aquel tiempo, así lo pienso, no está escrito, pero yo así lo pienso viendo estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque Él sí vio desde los cielos lo que estaba sucediendo con el arca de Noé. Y dice aquí que cuando la puerta se cierre y comiencen a estar fuera y a llamar a la puerta diciendo: ábrenos, ábrenos, y el Señor les dirá: no los conozco. Hermanos, esta historia se va a repetir otra vez. La puerta está abierta para todos nosotros y esa oportunidad de poder entrar es nuestra para poder alcanzar la voluntad de Dios. Y así como esos animalitos vinieron, así también, hermanos, en nuestros tiempos, todos nosotros hemos sido allegados a esta preciosa iglesia de Dios. Por voluntad nuestra, yo creo que no, porque nadie puede llegar a Dios, o nadie puede llegar a Cristo Jesús, dijo el Señor, si no le fuere dado de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Y esta parte, hermanos, debe quedarnos clara, pero el tiempo de entrar es ahora. Si no aprovechamos cuando la puerta está abierta, llegará el tiempo en que la puerta se cerrará. Y entonces, hermanos, ya no habrá oportunidad para nosotros. Versículo 26 en adelante dice: entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Y os dirá: digoos que no os conozco de dónde seáis, apartaos de mí todos los obreros de iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando viereis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros excluidos. Porque entrar, hermanos, no significa estar sentado en una banca del templo. Entrar es obedecer, sujetarse a las
a los mandamientos de nuestro Dios, a lo que la iglesia predica, sujetarnos a la doctrina, a todo lo que la Biblia nos enmarca. Y esto es precisamente lo que a nosotros nos corresponde. Y recuerden, quien cierra la puerta es el Señor. No esperemos a que la puerta se cierre. Luchemos, hermanos, y esforcémonos por entrar a tiempo para alcanzar salvación y vida eterna, mientras la paciencia y la misericordia de Dios estén presentes y nosotros, hermanos, con esa gracia de nuestro Dios que nos ha otorgado, podamos caminar. Hay que acercarnos y hay que hacer las cosas de una manera correcta, para que nuestro Dios también, hermanos, se agrade y podamos entrar. Cuando la puerta se cierre, que nosotros estemos dentro para alcanzar todas las bendiciones de nuestro Dios. Este es el tema. Espero en Dios que sirva para edificación de la iglesia. Paz a vosotros, mis hermanos.